Muy buenos días, Mabel. Muy buenos días, Carlos. Buenos días. Como todas las mujeres en el Perú, yo creo que estos son momentos que debemos rescatar para ver la gravedad del problema y cómo se naturaliza la violencia. Carlos acaba de decir, hasta la fecha más de 5.000 niñas violadas. El año pasado se terminó con más de 6.400 niñas violadas. Violadas en el camino, violadas en sus casas, violadas en los mercados, violadas en diferentes lugares. Entonces, es el problema de las violaciones, es el problema de embarazo adolescente, es el problema a la fecha. O sea, solamente entre enero a julio tenemos 80.000 denuncias en los centros de emergencia mujer, 80.000. Por eso mismo, maltratadas. Por eso mismo, señora Montenegro, a usted, cuando se entera de esta noticia, ¿cuáles son los primeros pensamientos que se le viene a la cabeza? ¿Cuál es su impresión de lo que ha señalado la congresista Patricia Chirinos? La misma de ustedes, Mabel, una indignación y una impotencia en que nuestras autoridades primeramente no den el ejemplo. Paralelamente, un día anterior salió en uno de los dominicales, salió el caso de Caguapoma. El caso de este señor que tenía denuncias de violencia de su esposa y de sus hijas. O sea, ¿cómo ellos van a liderar? Se lidera con el ejemplo, se lidera desde tener en cuenta que somos el 50% de la población y que necesitamos la igualdad de trato, la igualdad de derechos, la igualdad ante la ley. Señora Montenegro, y con respecto, ¿qué opina con respecto al pronunciamiento que ha hecho la ministra de la Mujer, el cual también ha sido criticado, porque ella señala, lo dijo primero por escrito y luego de manera verbal en el Congreso, que ella deja a las instancias correspondientes la investigación del caso y que sea lo más rápido? Pero evidentemente en el Ministerio hay instancias que pueden efectuar también esta labor. ¿Cuáles son esas dentro del Ministerio? Usted que ha sido justamente ministra de la Mujer. Mira, nosotros tenemos en el Ministerio de la Mujer la rectoría sobre la violencia contra la mujer en el Perú. Y tenemos, no nos olvidemos, al programa Aurora, que es el especializado en ver la atención de la violencia, la sanción, pero también la prevención. Así es que inmediatamente se tiene que poner el apoyo, el respaldo y también coordinar con los otros agentes para que las investigaciones salgan lo antes posible. Y yo espero verdaderamente que la Comisión de Ética se instale lo antes posible y que se le dé prioridad a este caso. Es fundamental que todos los poderes del Estado estemos alineados en casos de violencia contra la mujer. Les decía, a julio, 80.000 mujeres que denuncian temas de violencia contra ellas. Entonces, ¿hasta cuándo la cultura machista nos va a seguir invadiendo? Pero lo más grave, y creo que lo han dicho ustedes y muchos medios, ¿cómo van a liderar estas autoridades si no lideran con el ejemplo? Y no solamente es el caso del primer ministro Guido Bellido, quien ya tiene antecedentes con expresiones que son misóginas y se advirtió y se señaló en su momento. Le pido por favor que nos espere un par de minutos, tenemos que escuchar a nuestros anunciantes, pero cuando regresemos yo quería dar un paso más allá y no solamente señalar el caso del primer ministro Guido Bellido, usted ya lo ha adelantado, hay otras autoridades que también tienen un historial de violencia familiar. Volvemos. Estamos conversando con Gloria Montenegro, ex congresista de la República y también ex ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Es condenable, y creo que ahí sí estamos de acuerdo, aunque muchos han callado, el agravio que le hizo el primer ministro Guido Bellido a la congresista Patricia Chirinos. No solo falta que te violen, y la preocupación, por supuesto, legítima de quien ha sido ministra de la Mujer y que conoce bien el tema, es que estemos retrocediendo, ¿no?, en esta lucha que se ha realizado por lo menos en la última década. No somos el mismo país desde hace 10 años, pero corremos el riesgo de regresar a ese punto. Y yo sé, lo comentaba, señora Montenegro,
Montenegro, porque, a ver, hoy en su editorial El Comercio lo menciona muy bien, ¿no? No solamente es el caso de Guido Bellido con todos esos antecedentes. Está el ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, que tiene una denuncia de agresión física y psicológica. También está el caso del ministro de Ambiente, Rubén Ramírez, que fue denunciado en el 2019 por agresión psicológica y hostigamiento contra la madre de sus hijos. 7 años después, su propia hermana lo había denunciado también por agresión física. Y ahora nos enteramos este fin de semana que el presidente de Salud, Mario Carguapoma, también fue denunciado en el 2016 por violencia familiar. A esto hay que sumarle la presencia de solamente 2 mujeres en el gabinete, cuando se luchó tanto por una paridad, ¿no? Y cuando hay tantas mujeres preparadas en este país. Entonces, no es un acto aislado, ¿no? Esto ya se está volviendo parte de un sistema dentro del Ejecutivo. ¿Cuál es su reacción ante esto que ya tenemos encima, pero que se había advertido? Mabel, no se puede retroceder ni en la política pública, ni en lo que es más importante, poner en práctica la política pública. Y eso implica, como tú has dicho, el respetar el tema de la paridad y alternancia, no solamente en temas del Congreso, gobiernos locales, gobiernos regionales, porque recordemos que hasta ahora no tenemos una sola gobernadora regional. El porcentaje de alcaldesas no llega al 6%. Y lo que es más grave es que se lidera con el ejemplo y estamos viendo reacciones totalmente adversas a aquello que durante años se viene luchando en diferentes gestiones para lograr la igualdad. Pero además que la valla de género sea una realidad. La valla está bien baja, ¿no? Porque antes por menos le pedían la renuncia a un ministro. Ahora tienen esos antecedentes, todo un historial y continúan en sus cargos, más allá de que sea de izquierda o derecha. Mabel, y no creas que es solamente en este periodo, y no creas que es solamente en los gobernantes. Mira las expresiones de López Aliaga durante la campaña, donde las niñas eran incubadoras que había que guardarlas en un hotel 5 estrellas. Cosa que también ha sido condenado en su momento, ¿no? Así es, y también ustedes lo han resaltado, cómo maltrataron a periodistas mujeres, cómo maltratan desde el hogar. O sea, este caso de Carguapoma es indignante, y no dudes que estos fulanos van a decirle a la mujer, tu culpa por haber denunciado, porque si no hubieses denunciado no habría constancia. Sí. Entonces, hacer un llamado a que las mujeres sigan denunciando, y es momento de recordar, no nos olvidemos que hay una ley pendiente que este Congreso debe retomar, la ley de agresores sexuales, de agresores a las mujeres por todos los temas de violencia. Eso está con algunas observaciones, pero se pueden levantar, y ahí tiene un gran reto la ministra de la Mujer. Yo creo que esta ley debe ser sacada lo antes posible, porque ahí nosotros podríamos ver desde el sector público, privado, comunitario, quiénes son los agresores, qué es lo que han hecho, cuántas denuncias tienen. Y no llegarían a ser ministros, ¿no? Así es, y especificar en esta ley que no pueden estar liderando ninguna institución pública ni privada gente con estos antecedentes. Señora Montenegro, porque si no, ¿cuándo vamos a avanzar? Señora Montenegro, ¿cuál es su opinión sobre la actitud ya volviendo al caso de Patricia Chirinos, sobre la actitud de aquellas personas, congresistas, que fueron testigos de este hecho y que no han dado detalles o no han expresado todo lo que ocurrió en esa situación? Salvo el congresista Gerí, que ha hecho una declaración muy breve en un medio escrito, pero en términos generales, ¿cómo califica esta actitud? Yo creo que obviamente lo hemos visto en reiteradas oportunidades cuando hay denuncias de esta naturaleza. Yo creo que se tiene que sincerar el comportamiento de nuestros legisladores, y también que la Comisión de Ética realmente termine sancionando, indicando la gravedad de cada uno de los casos. Ya hay varios casos. Estamos hablando, miren lo que pasa en gobiernos locales, en gobiernos regionales, cómo muchas mujeres han sido violentadas, no solamente en su dignidad, casos de violencia sexual muy graves, los hay en el Poder Judicial. Y a pesar de los grandes esfuerzos que ha hecho la presidenta del Poder Judicial, de la Fiscalía, para acelerar en temas de violencia, todavía nos falta desde el Congreso. Sí, congresista, perdón, excongresista. Señora Montenegro, ¿deben o no deben hablar? ¿Deben esperar o no? La respuesta, la pregunta es sencilla. ¿Deberían hablar o no?
Por supuesto que tienen que hablar. Y además, Mabel, en el momento en que sucedieron los hechos, a mí me extraña cómo no reaccionaron de manera inmediata para poner en orden a la persona. Es que para ellos fue solamente una broma de mal gusto, pues, y ese es el problema, ¿no? En este pensamiento y en esta cultura machista, que uno profiera esas palabras, que un hombre le diga es una mujer, es parte de una broma y de mal gusto. Ahora le pregunto, ¿cree usted que el primer ministro debe dar un paso al costado? ¿Es la persona idónea para liderar el Consejo de Ministros? Y de esa manera naturalizan la violencia, Mabel. Yo creo que no es el primer caso del señor Bellido, no es, recuerda que ya hemos visto entrevistas con respuestas homofóbicas, con respuestas realmente aterradoras. Por eso le pregunto, ¿debe dar el primer ministro un paso al costado? ¿Le parece a usted la persona idónea para ocupar ese cargo? Yo creo que por el bien del Perú, por el bien de la gobernabilidad, por el bien de la misma gestión de este gobierno, yo creo que son varios los ministros, sobre todo estos que tienen denuncias muy delicadas, porque no podemos estar objetando, discutiendo todos los días cuando tenemos políticas públicas en el ámbito nacional, en los sectores que se tienen que solucionar, y tener que estar hablando de cómo los papeles que demuestran los hechos descalifican ¿Cuáles totalmente. ¿Cuáles son los sectores en específico, por favor, excongresista, en los cuales deben haber cambios ya de ministros? Mira, en estos momentos yo no entiendo hasta ahora cómo el ministro de Trabajo continúa, cómo el ministro de Ambiente, el ministro en estos momentos, para comenzar, que sea un filtro. Todos aquellos que han violentado a una mujer no pueden estar. Los que tienen casos de corrupción tampoco. Y obviamente hay que tener una calificación, porque la probidad es necesaria para que se muevan los equipos en cada uno de los sectores, no para quedar bien con el ministerio, con la PCM, sino con la población, con las comunidades que están esperando que este gobierno realmente solucione los problemas y que cumplan las promesas de campaña. ¿Y qué espera usted en cuanto a reacción del propio presidente de la República? ¿Cómo evalúa hasta el momento su gestión, ya hablando en términos más generales? Yo creo que tenemos que entender que ya las campañas terminaron. En segundo lugar, que tiene que priorizar de aquello que ha mencionado en su mensaje de 28 de julio, qué es lo inmediato, qué es lo de mediano plazo y qué resultados van a dar. Y exigir mes a mes la rendición de cuentas de cada uno de los ministerios para ir viendo cómo se mejora la gestión, cómo se solucionan los problemas y cómo se involucra la ciudadanía. No nos olvidemos que cuando hablamos del sector público, no solamente son las entidades públicas, es la ciudadanía organizada, son las ONGs, es la cooperación técnica, somos los de a pie y la academia la que tiene que involucrar. Y usted que ha sido congresista de la República, usted que ha sido ministra, hace poco nada más el premier Guido Bellido habló de la presentación de cuestiones de confianza si es que censuran o interpelan a ministros de Estado. ¿Usted cree que hay una intención de parte del Ejecutivo de llegar a una disolución del Congreso? Yo creo que se tienen que asesorar bien. Creo que tienen que ser determinantes. Ya está... ¿Pero ve esa intención? Yo espero que no, Carlos, por la gobernabilidad del país, pero también por la gobernanza, porque yo soy de una zona rural, yo soy de Huánuco, he visitado el país, he recorrido las regiones y hay gente que tiene mucha esperanza en él. Entonces, no defraude esa esperanza y comenzar a trabajar en los temas sociales, en los temas de salud, que ningún peruano se quede sin vacunar. Y otra cosa que es un clamor nacional es la apertura de las escuelas por los grandes retrocesos que pueden tener nuestras niñas, niños y adolescentes en temas de educación. Totalmente de acuerdo. Esa es la agenda que debe ser priorizada. Sin embargo, estamos hablando de los antecedentes de los ministros vinculados con Sendero Luminoso, de los antecedentes de violencia familiar, de estas agresiones contra la mujer y claro,
parece hasta ya podríamos decir que es una terquedad de parte del presidente Castillo mantener a ciertos ministros. Él quiere, demostrar su punto, pero me queda claro también que con sus apreciaciones esto no se trata de ideologías de izquierda versus derecha, porque usted también, tuvo una voz muy fuerte y alta en esta campaña política y no era una persona contraria a Pedro Castillo. Me imagino, ¿usted se ha decepcionado hasta el momento o todavía está a la espera de ciertas muestras de confianza? Mabel, tú has dicho algo clave. Estos no son temas ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro. Estos son temas ético-morales. Estos son temas de justicia, estos son temas de derechos humanos. Él lo debe entender desde esa base, que es fundamental. Y es prioritario que comunique más, que se comunique con todos los sectores, que tenga más llegada a la población y que nosotros podamos ser también, hacer un feedback en cada una de las carteras para ver qué avanza, qué no avanza, porque lo que más necesita la población no solamente es la asignación de presupuestos, sino que los presupuestos se ejecuten bien, se rindan cuentas, que participe la población y que se solucionen las prioridades. Yo estoy a la espera de que realmente desde el Ministerio de la Mujer, desde el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el Ministerio de Trabajo, que lo que más pide la gente es empleo. Pero ¿cómo se va a generar empleo si no hay apertura a las inversiones, las públicas, las privadas, las nacionales, las extranjeras? Hay una agenda importante que cumplir. Hay una agenda importante que cumplir. Muchas gracias. Importante. Muchas gracias, señora Gloria Montenegro, ex congresista y ex ministra de la Mujer, por sus declaraciones aquí en la rotativa del aire. 7:30 de la